Aquí estamos, una vez más para seguirnos comunicando con ustedes a través de la Sagrada Escritura, que es la palabra de nuestro Creador. En esta noche vamos a analizar un verso bíblico que aparece en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1 y verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de esta carta, él trata acerca de la comunión de los cristianos con el Padre Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una comunión que se rompe cuando el cristiano anda en tinieblas. Las tinieblas son sinónimo de pecado. Pero para este problema el apóstol presenta una solución que la menciona en el verso 9 que vamos a analizar en esta noche. Este verso bíblico comienza diciendo: si confesamos nuestros pecados. Si confesamos. El término confesar viene del término griego homologeo, que significa estar de acuerdo. Cuando el Espíritu Santo señala un pecado en nuestras vidas, tenemos que inmediatamente estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Homologeo se escribe con H al comienzo y significa, como dijimos, estar de acuerdo. Cuando se habla de confesar, se confiesa solamente a Dios, porque solo Él puede perdonar pecado. Ningún hombre en la tierra puede perdonar pecado, no importa el rango que tenga ni a la religión que pertenezca. Porque pecado es, según dice Primera de Juan, allá en el capítulo 3 y verso 4, dice: porque el que peca infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. De manera que es la ley de Dios la que se viola. Una cosa es el pecado y otra cosa es realmente las formas en cómo nosotros nos ofendemos. Una cosa es el pecado y otra cosa son las ofensas que nos hacemos entre nosotros. Y esas sí podemos perdonarlas nosotros y no ninguna otra persona. Porque, por ejemplo, yo ofendo a alguien y voy entonces donde un pastor o un sacerdote a confesar mi ofensa a aquella persona, y esa persona no tiene la facultad de absolverme de la culpa que yo tengo, que soy acreedor por haber ofendido a la persona. Es la persona a quien yo ofendí a quien tengo que ir a pedirle perdón. Porque ¿de qué me puede perdonar el pastor o el sacerdote si no le he ofendido a ellos? Entonces ellos no pueden de ninguna manera perdonar pecado. Además, en el capítulo 2, allá en el verso 7 del libro de San Marcos, la Biblia nos enseña, donde después que llegaron a 4 con un paralítico donde estaba Jesús, y no pudieron entrar al lugar donde estaba Jesús porque había una gran multitud, se lo impedía. Ellos subieron en el techo de la casa, abrieron una abertura, bajaron por allí el lecho y lo pusieron donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los sacerdotes judíos que estaban allí decían: ¿quién es este que habla blasfemia?
porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces el Señor dijo, ¿por qué caviláis de esta manera en vuestros corazones? Porque ellos no lo exteriorizaron, sino simplemente lo pensaron, pero Cristo conoce aún los pensamientos. Y dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. E inmediatamente el paralítico, que fue llevado tendido en su lecho por 4 amigos, inmediatamente se levanta sano por el poder de Dios y se echa su cama al hombro y se va. Pero ahí en el verso 7 dice que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. De manera entonces que Él es el que perdona nuestros pecados. La confesión de pecado debe ir acompañada con el reconocimiento de nuestros malos hechos y la exteriorización de lo mismo. Eso se requiere así. Están ligados. La confesión no es algo abstracto, es todo lo contrario, porque está basamentada en hechos concretos. De manera entonces que es mucho más fácil nosotros decir que somos pecadores que confesar nuestros malos hechos delante del Señor. La otra parte de este verso bíblico, la vio que la primera parte dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él se refiere al Padre, porque los versículos del 5 al 10 están, el sujeto principal es el Padre, de los versículos 5 al 10 de este capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Entonces se refiere al Padre. Él es fiel y justo. El Señor es el que perdona los pecados. Él es fiel. Él es fiel porque Él ha prometido perdonar a los que se arrepienten. En el capítulo 1, verso 18 del libro del profeta Isaías, dice, así dice Jehová el Señor, venid y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, allá en el verso 21, dice, porque si el impío se arrepiente de todo su pecado, de toda su maldad, y hace conforme al derecho y la justicia, entonces dice, no morirá, vivirá por ello. Y en el capítulo 33 y verso 11 del libro del profeta Ezequiel, vuelve a decir lo mismo. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta y viva. Dios no quiere la muerte de ningún pecador. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él es fiel. Lo dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 24 de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ahí dice, fiel es el que os llama, el que también lo hará. ¿Qué es lo que Él hace cuando nos llama? Lo que dice el verso 23 del capítulo 5, el verso 23 de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Lo que dice allí, lo dice bien claramente y muy sencillo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces es donde entra el verso 24, que dice, fiel es el que os llama, el que también lo hará. El Señor es el que hace eso, y es el que nos liberta de pecado. Dice que Él es fiel y justo. Dios es justo porque ha prometido a perdonar, salvar a aquellos que se arrepienten y se acercan a Dios. Dios es justo porque castiga al pecador impenitente que no se arrepiente y perdona al penitente o al pecador que se arrepiente. Entonces Dios es justo. La palabra justo viene del término griego dikaios. Eso quiere decir correcto, cosas que son rectas. Dios es recto
y es justo en todo lo que hace. Él es justo porque Él perdona realmente a aquellos que se acercan a Él con corazón contrito y humillado. La confesión de pecado está supeditada a que uno lo reconozca y lo exteriorice. Cuando buscamos el capítulo 51 del libro de los Salmos y versos 1, 2 y 3, allí el salmista, hasta el verso 4, allí el salmista dice claramente: Señor, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame de toda mi maldad. Aquí el salmista dice al Señor que tenga misericordia. La palabra misericordia viene de la palabra griega oleo. Esa palabra se traduce compasión. Eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54, el verso 8, donde dice allí: con un poco de ira me aparté de ti por un momento. Pero no se detiene ahí. Dice: pero con misericordia eterna y compasión va a restaurar de nuevo a su gente. Misericordia eterna y compasión. La palabra misericordia, repito que esta es una palabra que viene del término oleo, que significa tener compasión, compadecerse de la gente. Y eso es lo que Dios hace, que se compadece de nosotros. En el capítulo 32 de los Salmos, Salmo 32, allá en el verso 1 hasta el verso 5, dice allí la palabra del Señor: bienaventurado es aquel cuyos pecados y transgresión han sido perdonados. Y dice más, no se detiene ahí, y dice: bienaventurado es el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y no hay engaño en su espíritu. Pero sigue desarrollándolo hasta el verso 5, y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y de día y de noche gemía, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y dije: confesaré a Jehová mi pecado, y él perdonó mi pecado y me limpió de todas mis culpas. Eso quiere decir que él dice: confesaré a Jehová, no a los hombres. Confesaré a Jehová mi pecado. Y se lo confesó, pero mientras él cayó, entonces no pudo alcanzar misericordia. En el Proverbio capítulo 28, allá en el verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ello alcanza misericordia. Quiere decir que alcanza la compasión de Dios. Y eso tiene que tenerlo en cuenta cada ser humano. Todos somos pecadores, como dice Romanos allá en el capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Carecemos de la aprobación de Dios. Pero ahora Cristo viene para hacer las paces entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 5, el verso 1, dice la palabra del Señor: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 y verso 1 de la epístola a los Romanos, allí dice claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne, andar conforme a los vicios de este mundo y a espaldas del Señor. Andar conforme verdaderamente a Dios es obedeciendo verdaderamente su santa y gloriosa palabra. Él es justo. ¿Pero justo para qué? Para perdonar nuestros pecados. Cuando habla de perdón, decía Napoleón Bonaparte que el perdón es la venganza de los hombres y las mujeres nobles. Él decía que el perdón nos hace superior a los que nos insultan. Decía O.S. Mulder que no puede estar abierta la puerta del perdón en el cielo si está cerrada entre nosotros para perdonar nuestras ofensas.
Eso lo dice la Biblia en Mateo capítulo 18, allá en el verso 35. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea que el perdón nuestro está supeditado a que nosotros perdonemos también a nuestros deudores, que nosotros perdonemos también a los que nos ofenden. Si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Esa es la parte que dice este verso bíblico. La última parte de este verso bíblico dice, y limpiarnos de toda maldad. La palabra limpiar, limpio, viene del término griego catarizo. Se escribe con K de kilómetro. Catarizo se escribe K-A-T-H-A-R-I-O-Z-O. Catarizo, para los que llevan anotaciones. Entonces, esta palabra es lo que significa limpieza y se aplica a la limpieza física de la lepra. Cuando buscamos en el capítulo 8 de Mateo y verso 1 al 3, dice que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía. Y vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Pero también se aplica a la limpieza, a la purificación del pecado. Se aplica también esto, a la purificación del pecado. Catarizo, limpieza, es lo que David dice en el Salmo 51 y verso 2. Le dice al Señor, lávame más y más de mi pecado y límpiame de todas mis maldades. Es que la sangre de Jesucristo, dice el capítulo 1, verso 7 de Primera de Juan, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado, no de alguno, de todo pecado. Porque en la cruz Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó el precio, fue el sustituto de nosotros en la cruz. La palabra del Señor así nos habla, Él perdona nuestros pecados, como dice el profeta Miqueas, ya en el capítulo 7 y verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de tu heredad y lo echa en lo profundo del mar para no acordarte más de ello? Eso es lo que Dios hace con nuestros pecados, perdona y olvida. Nosotros muchas veces en el perdón lo que hacemos es que volteamos la pizarra. Cuando alguien nos ofende, escribimos la ofensa y luego cuando perdonamos lo que hacemos es que miramos la pizarra, pero queda escrito por detrás. Y cuando nos hacen cualquier cosa, sacamos a relucir la ofensa que se nos hizo anteriormente. Quiere decir que no perdonamos. Perdonar es olvidar. Cuando perdonamos y olvidamos, entonces verdaderamente hemos perdonado a las personas en verdad. Y eso nos quita una carga. Entonces el Señor así es que nos perdona. Echa nuestros pecados en lo profundo del mar. David dice allá en el Salmo 103 y verso 1 al 3 y en el verso 5, también el salmista habla allí. Él es el que perdona toda tu dolencia, dice el verso 3. Él perdona toda tu dolencia, perdona todas tus iniquidades, sana toda tu dolencia. Y en el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Es el Señor el que nos perdona, el que nos sacia y nos hace permanecer joven por más tiempo. Eso lo hace el Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender la lección que nos enseña este verso bíblico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda. Aquí aprendemos que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios está dispuesto a levantar al caído.
Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. Pero hay que confesarle a Él, porque eso es lo que confesión, reconocimiento de nuestros malos hechos y la exteriorización de lo mismo a Él, no al hombre, a Dios, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Dios le bendiga rica y abundantemente en esta noche. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes. Le damos gracias a todos nuestros amigos en toda parte que nos sintonizan y que hacen sus comentarios. Y con una manera muy especial, pues agradecemos a Miki Toribio Cava porque está siempre conectado con nosotros y por los comentarios positivos que nos animan a seguir hacia adelante. Dios le bendiga ricamente y será hasta una próxima audición.